Entonces, ahorita pues para salir de toda esta... Sí, de puro examen, no, es nada más para venir a compartir la información, no es una evaluación como tal. Espero. Bueno, pues les vengo a presentar la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del estado de Chiapas. Anteriormente ya se había trabajado uno, el cual fue la base para la presentación del programa de acción ante el cambio climático del estado de Chiapas. El inventario fue del año 2005. ¿Sí? Y a partir de esta información se sustentó toda la serie de recomendaciones o todos los resultados que se presentaron en ese programa, PACH, comúnmente conocido, y que fue publicado en el año 2011. Resalto, ¿sí? Quién patrocinó este estudio, que el desarrollo de este proyecto contó con el apoyo de la Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental de la Subsecretaría de Cambio Climático, que pertenece a la SEMAN. Lástima que ya el maestro Ricardo Hernández o el licenciado Carlos Morales ya no están con nosotros, porque a final de cuentas por medio de ellos es que se logró sacar esta serie de recursos, el cual fue financiado con recursos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación en el año 2013, ¿no? Entonces de ahí es que sale toda esta parte. La siguiente. Contenido bastante corto, ¿sí? La presentación está compuesta de 14 diapositivas nada más, en la cual, o a lo largo de las cuales, vamos a platicar de las generalidades, de lo que es el inventario de emisiones como tal, los resultados, la identificación de fuentes clave, que a final de cuentas viene a estar relacionado con todo lo que se habló durante los paneles de discusión, que representan o vendrían a ser sinónimo de áreas de oportunidad, y les presentaré algunos resultados de lo que son las tendencias de las emisiones de hasta el año 2020, ¿no? ¿Qué es lo que se espera que se esté emitiendo en el estado? ¿Cuál es el PDF? Sí. No, ponme el PowerPoint. Pensé que era el PowerPoint. Ay, es para que sea bonito, es que me esmeré. Sí, ahí está, ¿no? Bueno, esto comúnmente es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Visto desde un punto de vista naturalista, ¿sí? Como tal, este último término lo aprendí en el último taller en el que estuve asistiendo. Sí, vemos que hablar del cambio climático es casi sinónimo de hablar de los impactos negativos que hay en el campo, ¿sí? De las sequías prolongadas, de las inundaciones y también de la presencia de los incendios forestales, ¿no? Que año con año pues vienen consumiendo una gran cantidad de hectáreas, y eso se trae repercusiones desde sociales hasta totalmente ambientales, ¿no? Estos escenarios son comunes año con año, y pues ahorita toda la lluvia que esperábamos, pues quién sabe dónde se fue, ¿no? Quizá ahorita nosotros estaremos así y en otros lados están así, no sabemos, pues, al final de cuentas es un problema de lo que se trata de pronosticar y de entender. Y estos escenarios es lo que por eso les decía que me esmeré en mi presentación, porque sale todo amontonado. Entonces todos estos escenarios son los que vemos a partir de las 7 de la mañana en los noticieros, o lo que venimos escuchando en la radio, ¿no? Estos escenarios que a final de cuentas, como bien mencionaban hace rato, no es que yo lo diga, se busca el culpable, ¿no? Casi se busca el cambio climático. Y pues podemos pasarnos a hablar, ¿no? De lo que es el cambio climático, que a final de cuentas, otro clic por favor. ¿Ven? Qué bonito. A final de cuentas, este fenómeno, ¿sí? Que es, ahora sí que con punto y coma, ¿no? Que es conocido como los cambios en el clima, ¿sí? Que son directamente atribuidos a las actividades humanas y que se suma a la variabilidad natural de ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿sí? Es el que está de moda, diría el eslogan de una empresa refresquera, ¿sí? No la roja, sino la azul, que dice: el cambio climático es lo de hoy, ¿no? Pero quizá ahorita hablar de lo que sí es la ciencia, ya como también me voy a robar las palabras, ya pasó, ya fue, ¿no? Ya vimos qué es, cuáles son las causas. Ahora lo que tenemos que entender son los impactos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer para dejar de sentir estos impactos, ¿no? Que a final de cuentas se traducen en actividades de mitigación o también en actividades o acciones de adaptación. Y todo esto relacionado a lo que es la vulnerabilidad.
Entonces, la finalidad de esta plática es darles a conocer cuáles fueron los resultados de estos inventarios de emisiones. Los inventarios de emisiones, les comento, surgen a partir de la necesidad, ¿sí?, de identificar una serie de actividades o acciones como tal que permitan realizar o recomendar, ¿sí?, ciertas actividades que permitan, ¿sí?, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una tarea bastante tediosa, no es nada sencillo. Manejar números que a final de cuentas vienen reflejando estadísticas nacionales, pues, estatales o municipales, entonces es bastante tedioso y requiere su gracia, ¿no? Un inventario de emisiones pues es una herramienta que permite dirigir todos esos esfuerzos a nivel, bueno, dependiendo en qué ámbito se esté hablando, pero nos permite dirigir todos los esfuerzos, ¿no? Un inventario pues vendría siendo un listado de las emisiones o de los contaminantes que se están emitiendo a partir de una serie de actividades en algún sitio. Entonces, el elaborar un inventario, pues, primero nos podemos preguntar por qué se va a realizar, ¿no? ¿Quién me lo está pidiendo, ¿no? ¿Para qué se va a realizar y qué esperamos obtener? Nosotros en el estado de Chiapas, por ejemplo, pues no, para respondernos la pregunta número 3, pues no nos esperaríamos que el sector industrial pues representara un gran problema para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un estado totalmente agropecuario, que dependemos de nuestros recursos forestales y también de la agricultura y de la ganadería. Entonces, desde ahí debemos de empezar a dirigir las respuestas de estas preguntas. Y entonces, para responder esas preguntas, las anteriores, pues podemos generar una serie de respuestas también, pero en términos de cuestionamientos, ¿no? Para responder unas preguntas, soltemos otras, ¿no? Entonces, una de las respuestas pudiese ser, ¿no?, identificar fuentes, cuáles son nuestras fuentes de emisión, para saber cuánto emitimos, podría ser también, ¿no? Identificar áreas de oportunidad, ¿sí?, que voy a hacer promoción, fue la mesa número 2 o el panel número 2 hace rato. Identificar cuáles son nuestros principales problemas y también pudiese ser para conocer qué tanto aportamos a nivel nacional, estatal o municipal. Anteriormente, o como podemos observar con esta tablita, nacional, estatal, municipal, pues solamente existían los inventarios nacionales, pero surge la necesidad de incrementar la resolución, ¿sí?, para saber o conocer más del problema y mandarlo a una escala ya casi más local, ¿no? ¿Por qué? Porque también, como se mencionaba, como lo mencionaba bien, bueno, no sé, ya no veo Astrid, que hay que ver las cosas locales, pero también que pueden tener impactos globales, ¿no? La siguiente. El inventario de emisiones, sí, de acuerdo a las metodologías que expone o que propone el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, cuenta con 5 categorías principales. Actualmente ya son 6 las que son solventes, pero en este caso no está resuelta, ¿no? Nada más nos enfocamos a 5 principalmente: energía, procesos, desechos, agricultura y el uso de suelo, cambio del uso de suelo y silvicultura. Pues a final de cuentas, este sector de energía, ¿sí?, de acuerdo a las directrices del IPCC, ¿sí?, del panel intergubernamental para los inventarios de gases de efecto invernadero y las guías de las buenas prácticas, nos permite cuantificar las emisiones provenientes del consumo de combustibles fósiles en diferentes sectores. Llámese el industrial, llámese el sector transporte, llámese el sector comercial, llámese el sector vivienda, por así decirlo, y el sector agrícola también. En el de procesos industriales, bueno, para mí será más fácil decir cuáles son las industrias que se consideran en el estado de Chiapas, ¿no? Para la emisión de gases de efecto invernadero en Chiapas, ¿sí?, de manera estatal, solamente se cuantifican aquellas actividades o aquellas emisiones provenientes de la industria de la cal. Las otras industrias que están ubicadas en la costa son de procesamiento de productos para animales, de alimentos para animales, que emiten una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano y no se cuantifican directamente como un gas de efecto invernadero.
El sector desechos, que cuantifica las emisiones de metano por la descomposición de la materia orgánica proveniente de las aguas residuales y de los residuos sólidos municipales. El sector agricultura, que me cuantifica la emisión de gas metano por la fermentación entérica como tal y por el excremento del ganado, también por el uso, las emisiones de óxido nitroso por el uso de fertilizantes nitrogenados, y el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que me va a cuantificar las emisiones por todos esos cambios de la cobertura vegetal. Entonces, de acá identificamos que nuestros problemas pues, son estos, ¿no? Y quizá si nos ponemos más exquisitos o exigentes, también, o de lo que alcanzamos a ver en el último inventario, fue que energía está empezando a tomar cierta fuerza en consideración con los otros inventarios. Pasamos a la siguiente. Y como vamos así de rápido, si ya en materia, estos son los resultados del inventario de emisiones del 2010. ¿Sí? Vemos que el sector energía emitió en el año 2010, Chiapas emitió en la categoría energía, perdón, esa sería la expresión correcta, 4.280.91 gigagramos de CO2 equivalente. El hablar de CO2 equivalente, obviamente, cuantificamos o se consideran las emisiones de metano y de óxido nitroso sumados en su conjunto, ¿no? Procesos industriales, 161.90 gigagramos. Ahorita les explico más o menos cuál es el comportamiento con respecto al inventario del 2005. Agricultura, 4.984.91 gigagramos. Por el uso de suelo y el cambio de uso de suelo se emitieron nada más 5.310.54. Recalco la frase nada más, ¿sí? Recalco. Desechos, 2.498.80, dando un total de 17.237.06 gigagramos. Vemos en la gráfica de pastel, podemos identificar cuáles son nuestras categorías más importantes o los que se pudiesen determinar como prioritarios. Vemos que están en su mayoría uso de suelo, en segundo lugar agricultura, en tercer lugar energía y en cuarto lugar desechos, ¿no? Y procesos industriales, bueno, punto y aparte, no es. Ahora, discutiendo o comparando con lo que pasó en el 2005, ¿sí? Se tuvieron que hacer unas recuantificaciones porque identificamos algunos parámetros que no cuadraban. Entonces se hizo una cuantificación, lo vamos a ver en la lámina más adelante, y obviamente acá lo que nos llama la atención que el principal sector es el sector transporte, y un dato muy relevante, ¿sí? Que nos llamó mucho la atención cuando estábamos trabajando todo esto, fue cuando vimos las estadísticas del parque vehicular, que de tan solo del 2005 al 2010 en el estado de Chiapas se incrementó en un 100% la flota vehicular. O sea, si teníamos 100 coches en el 2005, entonces para el 2010 teníamos 200, ¿no? Y se oye suave, ¿no? Porque son miles. Entonces ahí, ¿no? Entonces de ahí que tengamos un incremento en las emisiones. Procesos industriales. Para hacer esto, porque no tuvimos acceso a la información, se utilizó un modelo de proyección con base al crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado. Entonces, en el anterior inventario creo que se tenían, si no mal recuerdo, 140.30 gigagramos. Entonces, con el modelo se proyectó a una emisión de 161.9. La agricultura, casi nos quedamos igual, ¿sí? Creo que incrementamos muy poco, si no mal recuerdo. Pero todo tiene que ver por el consumo principalmente de fertilizantes nitrogenados, eso de las malas prácticas de la agricultura, y proveniente de estos animalitos, ¿no? Y esos animalitos, pues, pero que saben bien ricos en tacos y hamburguesas, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Bueno, el uso de suelo, ahora sí, vuelvo a recuperar, ¿cuál fue la expresión que dije? Ya se me olvidó. 5.310, ¿sí? La expresión que hice fue para recalcar, porque en el inventario del 2005 se emitieron 16.000 gigagramos, ¿sí? O sea, hay un bajón en las emisiones y posiblemente, sí, los que estemos relacionados con estas temáticas de inventarios y de números me van a decir, pero eso es bueno, ¿no? Dije, bueno, ¿para quién, no?
¿Por qué? Porque yo pensaría, hay de dos sopas, ¿no? Que las actividades de restauración se están haciendo muy bien o de conservación, pero como ya lo vimos en las sesiones pasadas, que todavía falta mucho por hacer, mucho compromiso. Y entonces, quizá la cobertura vegetal se ha disminuido tanto o en tal proporción que ya no hay más que talar, posiblemente, ¿no? Que esa pudiese ser la de la palomita, ¿no? Casi como en el WhatsApp, ¿no? Como palomita de mensaje leído, ¿no? Entonces, esto vendría a presentar casi foquitos rojos, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Y hay que ver qué es lo que pueda pasar. Y en el sector desechos, ¿sí? Que también hay un incremento en las emisiones de 2.498, en el anterior creo que fueron 2.500. Pero en este caso lo que hay que resaltar es ese incremento. Pásale a la siguiente. Identificamos nuestras fuentes, ¿sí? Principalmente los procesos de conversión, ¿sí? O de transformación de la cobertura vegetal hacia otros usos de suelo son los que presentan mayores emisiones. La flota vehicular o las emisiones vehiculares ahora pasan a un segundo lugar, aunque la categoría está en tercero, y las emisiones vehiculares son importantes. La fermentación entérica, las emisiones agrícolas, por la agricultura, por la fertilización, perdón, también juegan un papel muy importante. En este caso, lo de los suelos minerales, bueno, tendría que preguntar